Doctor claro. Nieto Loaiza, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Ustedes son muy generosos conmigo. La verdad es que el ministro de Justicia era usted. Yo era solamente un hombre que llevaba adelante lo que había que hacer después de que usted daba la guía y la dirección, doctor Londoño. Usted sabe muy bien cómo. Pero usted era un berraco, y perdóneme que lo diga. Y cómo se trabajaba entonces. Y cómo se trabajaba entonces, y usted es una figura central de la política colombiana. ¿Por qué no le explica a los colombianos, a la gente del común, al ama de casa, al señor de la oficina y también al jurista, qué demonios es lo que está pasando ahora y en qué consiste este golpe de Estado? A ver, vamos por partes, doctor Londoño. Lo primero, en el acuerdo inicial que llamaron el acuerdo final y definitivo las FARC y el gobierno, establecieron en el numeral 6.6 que todo el acuerdo quedaba sujeto a un mecanismo de refrendación. Después, más adelante, dijeron ambos, FARC y gobierno, que aceptaban como mecanismo de refrendación aquel que fuera definido por la Corte Constitucional en los términos en que la Corte Constitucional lo definiera. Evidentemente esa referencia se hacía en relación con la ley de plebiscito que había pasado el gobierno para efectos de modificar las reglas del plebiscito, permitir que el plebiscito se pudiese hacer con un umbral, no del 50% como estaba antes, sino del 13%, con participación de los funcionarios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho de otra manera, lo que hicieron las FARC y el gobierno fue sujetar el acuerdo a una refrendación plebiscitaria. Eso por un lado. Por el otro lado, el gobierno había tramitado y había conseguido la aprobación de un acto legislativo, el número 1 del 2016, en el cual, en 5 artículos, definía cómo se haría la tarea de implementación de ese acuerdo celebrado con las FARC. En el artículo primero de ese acto legislativo establecía lo que se ha llamado por la prensa un fast track, un mecanismo de aprobación rápida de los proyectos de reforma constitucional y de los proyectos de ley que presentaba el gobierno, que además venía acompañado de un recorte sustantivo de las funciones del Congreso. Por ejemplo, se establecía que el Congreso solamente podía estudiar otros proyectos después de que evacuara todos los proyectos que le presentara el gobierno. Es decir, la agenda legislativa dejaba de ponerla, de definirla al Congreso y en adelante la definía el gobierno y el Congreso solamente podría estudiar otros proyectos después de que terminara la evacuación de todo lo que el gobierno le propusiera. También se establecía en ese artículo primero que los congresistas no podían proponer modificaciones a los proyectos que le pasara el gobierno, que se requería para poder hacerlo un visto bueno previo del gobierno, es decir, el gobierno quedaba con capacidad de veto de la función propia del congresista de modificar los proyectos de reforma constitucional o de ley que le presentaran. También se establecía que los congresistas no podían votar, como es lo usual, favorablemente unos artículos y desfavorablemente otros. Por ejemplo, decirle sí a los artículos 1, 3, 5 y 7 de un proyecto de ley y no a los 2, 4 y 6 porque no le gustaban, sino que tenía que votar completo sí o no a todo el proyecto. Eso eran unas facultades, un recorte de facultades para el Congreso muy sustantivo que me permitió en su momento decir que el Congreso quedaba eunuco, que quedaba con sus facultades profundamente recortadas y además paralelo a eso se establecía que en lugar de tener 4 debates, uno en cada comisión y después uno en cada plenaria de Cámara y de Senado para los proyectos de ley, todos los proyectos que les pasaran el gobierno tenían que hacerse simplemente por 3 debates. Y que en lugar de que una reforma constitucional tuviese 8 debates, 4 en una legislatura y 4 en otra, se hiciese solamente a través de 4 debates. Eso recortaba también las facultades del debate parlamentario, la posibilidad de que la gente participara a profundidad en la discusión de los proyectos de ley de reforma constitucional que estudiaba el Congreso y ciertamente suponía, eso sí, claro, que los proyectos del gobierno salieran más rápido del Congreso y fuesen aprobados con celeridad. Por eso se llamó Fast Track.
Después de eso, doctor Londoño, en el artículo 2 se establecían unas facultades extraordinarias amplísimas para el presidente de la República, como nunca en la historia se han tenido, en virtud del cual el presidente podía aprobar por decreto, sin tener que pasar por el Congreso, prácticamente todo lo que tenía que ver con el acuerdo, excepto los temas que requerían algún tipo de mayoría especial en el Congreso, por ejemplo, leyes estatutarias, leyes orgánicas, aprobación de tributos, reformas constitucionales y un par de cosas adicionales. Para todo lo demás, el gobierno tenía facultades extraordinarias. Dicho de otra manera, el fast track en realidad solamente operaba para este tipo de normas, aquellas en las cuales el presidente no tenía facultades para expedirlas por decreto. Y finalmente se establecía un recorte de las funciones de la Corte Constitucional en relación con el alcance del examen que podía hacer esa Corte de la constitucionalidad de los proyectos de reforma constitucional y de ley que presentaba el gobierno para su aprobación en el Congreso. Lo que ocurrió es que después a las carreras metieron un par de articulitos, el último de los cuales establecía que todo ese acto legislativo que he tratado de describir con sencillez antes, quedaba sujeto a una refrendación popular. Y se entendía que esa refrendación popular era el plebiscito, es decir, el plebiscito terminó siendo la condición que tenía que cumplirse para efectos de que el acuerdo firmado con las FARC pudiese implementarse y la condición para que el acto legislativo que he descrito pudiera implementarse. Como se perdió el plebiscito, ni el acto legislativo entraba en vigor, ni entraba en vigor porque fue rechazado el acuerdo inicial. ¿Qué ocurrió después? Lo que sabemos, que el gobierno le hizo unos cambios al acuerdo presentado como final y definitivo, que en opinión del gobierno esos cambios son o hacen del acuerdo reformado un nuevo acuerdo, pero que en opinión de los voceros del no existe tal nuevo acuerdo porque los elementos estructurales del acuerdo son idénticos. Los voceros del no además alegan que eso es lo que han dicho expresamente negociadores del gobierno, que no hay cambios estructurales, que los pilares fundamentales de ese acuerdo son los mismos y por tanto eso les permite a los voceros del no sostener que en realidad no hay un nuevo acuerdo, sino que hay simplemente un viejo acuerdo reformado, retocado, con algún tipo de cambio, ajuste o precisión menor, pero nada estructural. Si eso es así, la pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué puede el gobierno entrar a implementar un acuerdo que en su estructura fue rechazado en las urnas en el plebiscito del 2 de octubre? Eso por un lado. Y por el otro tenemos el problema de lo que pasa con el acto legislativo. El gobierno pretende que la refrendación popular que se debería hacer en relación con el acuerdo se cumpla por vía del Congreso. Ahí hay varias preguntas que hay que hacerse. Uno, si el Congreso es refrendación popular, ¿por qué no se hizo por el Congreso inicialmente? Dos, ¿puede el Congreso corregir, modificar, echar para atrás una decisión popular tomada por vía del plebiscito? Tres, ¿qué facultades tiene el Congreso para refrendar un acuerdo entre un grupo guerrillero y el gobierno? Las respuestas a eso son variadas. Por supuesto, el gobierno dice que sí, que eso es refrendación popular, y lo han llamado refrendación popular indirecta, la del Congreso. Sostiene que en realidad en el acuerdo hay un acuerdo nuevo y no remozado, y que por tanto ese acuerdo nuevo puede buscar un mecanismo de refrendación distinto, y sostiene que en esa dirección lo que el Congreso hace es la aprobación de una política pública, que es la firma del acuerdo con las FARC, y que en ese sentido hay una refrendación, y que a partir de ahí puede implementar lo que ellos sostienen que es el nuevo acuerdo. ¿Qué habría que decir para eso? Uno, que en realidad no se encuentra dentro de las funciones que tiene el Congreso en la Constitución y en la ley ninguna que hable de refrendación por ninguna parte, que uno no puede entender que un acuerdo entre la guerrilla y el gobierno sea una política pública y que por tanto el gobierno pueda aprobar esa política pública. Tercero, que por supuesto
en realidad el Congreso lo que haría aprobando, comillas, refrendando el acuerdo, sería desconocer el resultado del plebiscito y que por tanto esa es una actuación de carácter espurio. Esa es mi conclusión. Yo creo que el Congreso efectivamente no tiene competencias, doctor Londoño, para hacer refrendación de ningún tipo. No hay ninguna norma en la Constitución o en la ley que diga en lado alguno que pueda hacer tal tarea, que uno no puede confundir un acto de carácter político como es esa celebración de ese acuerdo con las FARC, con un ejercicio de aprobación de una política pública por parte del Congreso. Eso no está por ningún lado, y que evidentemente esa no es una refrendación popular. Aquí lo que tendríamos es un Congreso que fue derrotado en su inmensa mayoría en las urnas, que después, a pesar de que es derrotado, presume representar al pueblo para efectos de aprobar de vuelta el acuerdo que fue negado por la población durante el plebiscito. Quiero hacer una referencia para que se vea cómo el acuerdo viejo es el mismo acuerdo nuevo y cómo hay un solo acuerdo, que esa diferenciación no existe, sino que se trata de un acuerdo. Usted habló de las prerrogativas y poderes extraordinarios del presidente de la República como nunca tuvo otro presidente en la historia. Las facultades, recuerde el artículo 76 de la Carta, eran siempre limitadas porque debían ser precisas y pro tempore. Estas son indefinidas y no tienen precisión ninguna. Pero recuerde que en el acuerdo se dijo primero y se sigue diciendo ahora que esas facultades del presidente no se pueden ejercer sin el visto bueno, previo y favorable de la Comisión de Seguimiento. La Comisión de Seguimiento es la que manda. ¿Y cómo está integrada la Comisión de Seguimiento? Por las FARC y por el gobierno, por igual. Y luego por las representaciones de Noruega, Chile, Cuba y Venezuela. Ese es el acuerdo que tenemos. Es decir, que los poderes excepcionales del presidente de la República se organizan desde Cuba, no ya por Fidel Castro, porque no descansa en paz, pero descansa, o descansamos de él, sino por Raúl Castro, que es simplemente un matón que tiene que ejercer funciones de presidente de la República, porque ese es el triste destino de los cubanos. Pero es exactamente el mismo acuerdo. Y ahora viene otra complicación, y es que querían descansar en la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional bendijera estas criaturas que usted menciona. El fast track y la refrendación y todas estas bestialidades que configuran un golpe de Estado. Y la Corte Constitucional tiene por lo menos una ponencia en la que se dice que todo es posible siempre y cuando se cuente con la refrendación popular. Porque el pueblo es el soberano, porque fue lo que dijo la Corte Constitucional cuando le preguntaron o le difirieron la responsabilidad de decir cómo se hacía el acuerdo y cómo se refrendaba el acuerdo. La Corte Constitucional dijo por vía popular, por plebiscito, y ahí está la Corte Constitucional por una vez en la historia coherente consigo misma, diciendo se necesita la refrendación popular. Y entonces, doctor Nieto Loaiza, ¿ahora qué? Ahora hay que esperar la discusión de esa ponencia de la doctora María Victoria Calle en la plenaria de la corporación y la decisión que tomen. Yo todavía miro con cierta precaución lo que ahí pueda ocurrir. Confío, como usted, en que la Corte se mantenga en la teoría de que la refrendación popular es la refrendación popular y no esta pequeña farsa de sostener que la refrendación popular se puede hacer mediante el Congreso. Yo confío como usted en que eso ocurra, pero hay que esperar a que la sala plena lo confirme. Por ahora no tenemos sino una ponencia y en realidad yo no conozco la ponencia, solamente conozco la información de prensa sobre la ponencia. Pero dicho esto, tendría que agregar algo más. A mí no me deja de preocupar que en esa ponencia se sostenga que las facultades extraordinarias y el llamado fast track efectivamente son constitucionales. Yo considero que son profundamente inconstitucionales, que ahí hay un recorte de las facultades del Congreso que es inaceptable, que el Congreso además no puede delegar sus facultades como lo hace en cabeza del presidente,
y por tanto que tendría que negar esas facultades extraordinarias, y que el Congreso tampoco puede denegar de sus propias facultades permitiendo un recorte de las mismas como se establece en el artículo primero, que es el llamado del fast track. De manera que aplaudo el hecho de que se defienda la refrendación popular, pero me preocupa profundamente que se avale el contenido de fondo de ese acto legislativo. Con una advertencia adicional, lo que entiendo, aunque hay que, insisto, esperar a que se pueda conocer el texto de la ponencia, es que lo que hace la doctora María Victoria es preservar el artículo quinto que hablaba de la refrendación, porque ese artículo no fue atacado en la demanda de Jesús González, que es la que estaba estudiando. De manera que uno pudiera pensar que más adelante, en la demanda que está estudiando Alejandro Linares, se sostuviese que el plebiscito se cae porque el artículo quinto que establecía esa refrendación popular fue introducido a destiempo en el trámite en el Congreso, así que se caería por razones formales. Yo, por tanto, todavía mantengo la alerta y las antenas bien puestas, creo, porque lo que hoy tenemos es solamente una decisión provisional y no una de fondo, y el tema de fondo todavía no se ha resuelto, doctor Londoño. Pero hay un factor, doctor Nieto, que es un factor determinante, que es el tiempo. A esto se les acabó el tiempo, y se les acabó por muchas razones, entre otras por la muerte del tirano de Cuba, de Fidel Castro, que los deja sin ningún piso político, por la elección de Donald Trump, por la derrota que tuvieron en el plebiscito. Ahora nos está amenazando de la calle con que hay que salir a apoyar todas estas barbaridades a la carrera, porque el cese bilateral al fuego no resiste más y esto va a explotar. ¿Cuántas veces nos han amenazado? Amenazan y amenazan y amenazan, ya les está pasando lo del pastorcito mentiroso, que ahí viene el lobo, que ahí viene el lobo. Entonces el lobo nos va a comer, pues que nos coma, pero que nos coma de pie, parados al pie de nuestros principios y del amor a esta patria que no la vamos a entregar a unos bandidos. Entonces, doctor Nieto Loaiza, la cosa pues está muy complicada, pero sobre todo porque el gobierno está corriendo contra el tiempo, y por eso contra el tiempo, entre hoy y mañana, gobernados o dirigidos por Lizcanito, que se sabe que es un puro títere de Juan Manuel Santos, desde la Casa de Nariño, es decir, dos personajes sin respaldo popular ninguno, sin legitimidad ninguna, sin poder ninguno, van a dar un golpe de Estado y van a refrendar a la brava entre hoy y mañana un acuerdo al que el pueblo le dijo no. Acuerdo que sigue vigente, como les recordé, en uno de sus artículos más dramáticos, al que no se le ha dado suficiente importancia, el artículo de la Comisión de Seguimiento, que es donde quedan establecidos todos los poderes y definido todo el nuevo orden constitucional de la República. Doctor Rafael Nieto Loaiza, pues a esperar qué suceda. Estoy de acuerdo con usted en que no hay que cantar victoria, es una ponencia, pero una ponencia que establece el principio fundamental, que el acto legislativo quede vigente o no quede vigente, queda condicionado a la refrendación popular. Mientras sea el pueblo que decida, pues es el pueblo el que decide, ya decidió una vez, lo decidió con toda claridad y cada día lo va a decidir con más empuje, porque cada día se acerca más, doctor Nieto Loaiza, un temita que no se ha estudiado, que es la quiebra de la nación. A la nación la quebraron. Está creciendo al 2% y por debajo del 2%, y la esperanza es que el año entrante crezca al 2.5%. Esto no lo resiste nadie. El desempleo, la pobreza, el empleo disfrazado, el atraso del país en todos los frentes de su actividad, esto no lo resiste nadie, con un presidente que tiene el sol en las espaldas y cuya legitimidad es ninguna. De manera que vamos a ver qué pasa hoy, porque seguramente a las carreras van a tratar de consumar este golpe de Estado, que va a ser un golpe de Estado tétrico. Esto va a ser un fantoche. Aquí no va a haber nada. Y el pueblo va a despreciar ese golpe de Estado como legítimamente se lo merece. Doctor Rafael Nieto Loaiza, pues no sé si tenga otro comentario usted que hacer distinto de seguir pendiente del desarrollo de los acontecimientos.
Doctor Londoño, solamente sostener que efectivamente si hay una defensa del pronunciamiento popular del 2 de octubre, habremos avanzado mucho. Es lo que uno esperaría de la Corte, que fuera coherente con su propia jurisprudencia. Es difícil imaginarse a la Corte diciendo ahora que el plebiscito no tiene efectos cuando pues lo defendió de la manera que lo defendió en la ley estatutaria, pero hay que estar alertas porque el tema de fondo todavía no se estudia dentro de las ponencias que está revisando la Corte Constitucional. Pues muchísimas gracias, doctor Rafael Nieto Loaiza, y no se le olvide que usted tiene unos compromisos con la patria que son indeclinables. No se le olvide, se lo recuerdo. Gracias, doctor Londoño, muchas gracias a ustedes. Rafael Nieto Loaiza. Bueno, ¿les quedó claro, compañeros? Completamente claro, doctor. Y la magnitud del golpe de Estado que pretenden ejecutar hoy entre Santos y Liscanito, ¿cómo le parece? Ay, María. ¿Cómo le parece? Los golpes de Estado antes los daba el de 8 Brumario, los dio Napoleón Bonaparte. El de 1849, Napoleón III. Después los golpes de Estado los daba Hitler y los daba Mussolini, tan detestables como se quiera, pero pues con la capacidad de movilización de masas y de tragedia que el pueblo conoce. Ahora los golpes de Estado en manos de Santos y de Liscanito. Bueno. Increíble. Y yo insisto en el tema de la encuesta de Jan Haas, y el 65% dice que no está de acuerdo con que sea el Congreso y no el pueblo el que se pronuncie sobre los acuerdos. Qué lástima que el presidente nunca tenga en cuenta estas encuestas, ¿verdad? Bueno, y hasta la magistrada Calle está diciendo, no señor, Ni esto ella, se sí. hace, pero con la voluntad del pueblo. De manera que consúltenle al pueblo. Vamos a consultarle al pueblo y ya no les ganamos 50.4 a 49. No sé qué, sino que les ganamos 90-10. ¿Por qué? Porque el pueblo está iracundo. Y es que ese es un factor económico, Montserrat, que aquí en la hora de la verdad lo propusimos 1000 veces. El factor de la ruina económica. Mire, yo creo que el próximo presidente lo elige precisamente ese tema, el problema de la economía. En esta encuesta de Jan Haas, el principal problema que ven los colombianos es la economía. El 84% dice que la economía está estancada y el 61% de la población dice que está harto de que le hablen de paz. Así que a mí me parece que los que creen que va a elegir el próximo presidente el tema de las FARC, no creo. Va a ser el problema de la economía, definitivamente. Y con relación al golpe de Estado, me están escribiendo en este momento, doctor Londoño, vamos igual a confirmar, pero parece que luego de la incertidumbre que se generó con esto, el nuevo acuerdo de las FARC, Suiza parece que va a rechazar ese texto hasta que no sea refrendado. ¿Cómo le parece? Pero claro. Y eso pues acaba con la base del acuerdo y con la trampa que le quieren meter al mundo. Es que este es un acuerdo especial en los términos de los acuerdos de Ginebra y del artículo 3º común a todos esos acuerdos y protocolos. ¿Cómo no? Mire, ¿Cómo no? Sería la decisión tomada por Suiza para no comprometerse a recibir el texto de unos acuerdos que aún no tienen una suerte definida. Una refrendación popular, porque lo que tienen es el respaldo de un Congreso derrotado en las urnas, de manera que al Congreso lo derrotan en las urnas, viene y se reúne para decir, como me derrotaron en las urnas, ahora le mamo gallo a las urnas y yo refrendo popularmente el acuerdo por el que me derrotaron. Lindo, ¿no? Ay, María. Lindo. Bueno, muy bien. Pero todo eso puede pasar. Rafael Nieto Loaiza, una de las figuras más apasionantes de la política colombiana en estos momentos, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Son ya las 8 de la mañana, 10 minutos.